Muy buenas noches, tengan todos ustedes amables y amigos, hermanos que nos escuchan en esta hora. Gracias le damos a nuestro Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios electrónicos. La Primera Iglesia Bautista de Monterrey trae para nosotros la meditación de esta noche que se titula El mayordomo infiel. Los versículos a considerar se encuentran en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, y voy a dar lectura del versículo 1 al verso 14. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para cuando fuere quitado de la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo: 100 batos de aceite. Y le dijo: toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 coros de trigo. Y él le dijo: toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos con las riquezas de maldad, para que cuando éstas falten, seáis recibido en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora porque nos permites meditar en esta palabra tuya. Llévala, Señor, a donde haga falta. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya lo mencioné, amados amigos y hermanos, esta es la parábola del mayordomo infiel. Y para este estudio consideraremos nada más el versículo, dos versículos. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás más ser mi mayordomo. Aquí encontramos en esta porción de la Escritura esta controversial relato del Señor acerca de este mayordomo, pues que de alguna manera era un hombre infiel, injusto, disipador de bienes. Y bueno, analizamos detenidamente este texto y pareciera tal vez en algún punto que creara cierta controversia por las palabras del Señor. Sin embargo, bueno, pues tenemos una perspectiva interesante para el estudio de este pasaje. Vamos a ir avanzando y vamos a ir considerando estos puntos. En esta parábola el Señor se dirige a sus discípulos, es decir, estaban con él hablando y él les habla de este administrador que es acusado de ser un ladrón, ¿sí? Ahora bien, esta historia que va dirigida a los discípulos del Señor Jesús de aquel tiempo también tiene una verdad oculta, una verdad pues para nosotros como los nuevos discípulos de Jesús. Es una enseñanza que tiene para nosotros una verdad muy profunda. Ahora bien, una cosa que debemos entender es que el Señor nos ha otorgado a todos los hombres bienes materiales para que los usemos de acuerdo a nuestro propio criterio.
le ha dado bienes materiales a los creyentes y también a los no creyentes, y bueno, pues cada uno hace como mejor le parece, y en muchas ocasiones nos olvidamos que el dueño de todo es el Señor, y no los usamos con justicia y no los usamos como el Señor quiere que nosotros hagamos de estos bienes, los cuales nos benefician, sí, pero solamente son beneficios temporales, porque solo somos administradores, solo somos mayordomos. Pero entremos directamente ya al tema. En el verso 2 encontramos a este señor, a este amo, llamando a cuentas a este mayordomo y le dice palabras muy fuertes. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía porque no podrás más ser mi mayordomo. Palabras muy duras para un hombre que tenía una posición privilegiada delante de su señor. Y bueno, pues esto haremos un análisis un poco más adelante acerca precisamente de esto. Sin embargo, es importante mencionar una cosa que también es de gran relevancia. Cuando hablamos de cuestiones monetarias en la escritura, cuando hablamos de cuestiones monetarias en la vida diaria o en la vida misma de la iglesia, a veces nos causan cierto conflicto. Sin embargo, no debe de ser así. Tenemos que recordar, bueno, que el Señor nos enseña, ¿sí? Que todo es de Él y nosotros solo somos sus administradores, solo somos sus mayordomos, sus siervos. En la primera carta de Pablo a Timoteo 6, 9 y 10, el apóstol escribe a Timoteo en referencia a esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso es tan importante no olvidar, hermanos, que el dinero es peligroso cuando nos dejamos dominar por él. Vamos a analizar la primera enseñanza que tenemos aquí. El Señor Jesús alaba, entre comillas, ahorita explicaremos esto, la sagacidad de este mayordomo, de este hombre, una sagacidad que se interpreta como astucia, fue astuto este hombre y reflexiona qué hacer para enfrentar el problema que se le viene encima. Él sabe que es un disipador de bienes, sabe que no va a entregar buenas cuentas, así que idea un plan para poder seguir adelante con su vida. Él mismo sabía que no podía trabajar, era muy flojo para eso, o se había hecho muy flojo para eso. Mendigar tampoco, a él le daba vergüenza que aquel gran señor ahora tuviera que pedir una moneda para poder comprar algún mendrugo de pan. Bueno, pues entonces él idea este plan, ahí en los versículos 5 y 7 lo encontramos, ¿verdad? Cómo es que junta a estos hombres y les empieza a hacer cuestiones acerca de las deudas y empieza a hacer descuentos por ahí, pues para hacerles un gran favor, a modo de que cuando él lo necesite, ellos también abran su corazón, ellos también le hagan este favor, ¿verdad? Que se vean obligados tal vez de alguna forma a darle asilo cuando el Señor le quite su mayordomía. Sin embargo, vemos que este hombre no hay un arrepentimiento verdadero en su corazón ni en su mente. Él solo está pensando en cuestiones materiales, está pensando en las cuestiones de su comodidad para poder seguir llevando a cabo pues una vida segura. Así que les hace este descuento. Tal vez este descuento haya sido su comisión, lo que él cobraría o lo que a él le pagarían por el trabajo que realizaba. No sabemos, él tenía que entregar de alguna manera buenas cuentas a su señor, pero al mismo tiempo él tenía que quedar bien también con la otra parte, pues para poder ganarse un favor de ellos. Ahora bien, en el verso 8 vemos que el Señor, ahora sí, alaba al mayordomo por hacer sagazmente. Esto tiene una connotación un poco distinta porque va enfocada a otro punto que mencionaré más adelante. Es obvio que el Señor no alaba esta conducta porque sabe que este hombre es un injusto, sabe que este hombre es un bandido, es decir, no está de ninguna forma, ¿sí?, exaltando a este hombre por lo que es, sino por lo que hace. Ahorita lo vemos más adelante. Ahora bien, él quería dejar las cuentas claras, por lo tanto hace esto,
sacrifica algunas de sus ganancias con tal de obtener un beneficio. Y aquí es donde está la cuestión, hermanos. Este hombre es un hombre injusto, es un hombre malo, es un hombre disipador. Tiene en su poder el hacer el bien a unas personas para obtener un beneficio, es verdad. Pero en esa intención de obtener un beneficio, él hace el bien a los demás. Y aquí es el meollo del asunto. Porque entonces, ahora sí podemos decir, ¿cómo actuamos nosotros como cristianos? Cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien a alguien, ¿cómo nos comportamos, hermanos? Temo decir que en muchas ocasiones este hombre se comportó mucho mejor que muchos de nosotros como cristianos en esta situación. Habemos cristianos, me voy a contar entre ellos, por supuesto, que cuando tenemos una situación como esta, no nos comportamos como este hombre lo hizo. A pesar de ser un hombre malo, de ser un ladrón, un disipador, hizo el bien. En muchas ocasiones como cristianos, como hijos de Dios, como sacerdotes del Altísimo, como linaje escogido, como nación santa, no nos comportamos tan bien como lo hizo este hombre. Porque me lleva a varias preguntas que tenemos que contestarnos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente estamos administrando los bienes de Dios como a Él le agrada? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da, hermanos? ¿Estamos administrándolo correctamente? Si vemos a un hermano en necesidad, ¿lo ayudamos? ¿O hacemos como que no lo vemos? Como que volteamos para otra parte. Como que, no me di cuenta que el hermano tenía una necesidad. ¿Cómo me comporto yo ante una necesidad de un hermano? De un hermano que está en una situación de desgracia. ¿Cuál es mi conducta hacia ese hermano? ¿Estamos verdaderamente pendientes de las necesidades de la iglesia, hermanos? ¿Estamos verdaderamente pendientes de las necesidades del pastor? ¿Cómo nos comportamos, hermanos? Este hombre se comportó de una manera astuta, sagaz, dice la Escritura, porque benefició a otros. El fin no era el más adecuado, él quería obtener un fin para él mismo, pero sin embargo en ese ínter él hizo un bien. Aquí la pregunta es, ¿cómo me comporto yo? Debemos realizar en la medida de nuestras posibilidades el ayudar a alguien más, el beneficiar a mi semejante, a mi prójimo en la medida de mis posibilidades, ¿es verdad? Principalmente a la familia de la fe, ¿sí? Aquí es el meollo del asunto, como lo mencioné, porque en muchas ocasiones no somos mejores que aquellos que son impíos. No somos mejores que aquellos a quienes el Señor pues no los ve como hijos suyos, como pueblo suyo. Nos comportamos peor que esos a quien el Señor ve, ¿sí? Como hijos de perdición, como hijos de su padre el diablo. Y eso es algo muy triste, hermanos. Que seamos vistos de esta forma es algo muy triste y muy penoso. En el verso 9 el Señor hace una declaración, como ya lo mencioné, que tal vez pueda parecer un poquito extraña, sin embargo no lo es. Voy a darle lectura para entrar así bien en materia. En el 8 dice, alabó el Señor al mayordomo malo por hacer discretamente, porque los hijos de este siglo, dice, son en su generación más prudentes que los hijos de luz. Y en el 9 dice, pero yo os digo, haceos amigos con las riquezas de maldad, para cuando éstas falten sean recibidos en las moradas eternas. Aquí es el punto que también quiero llegar. Ganad amigos por medio de las riquezas de maldad. La palabra estas riquezas de maldad, hermanos, no nos asustemos, se refiere al dinero, se refiere a las cuestiones materiales. En toda la Escritura, cuando se habla de dinero, siempre tiene una connotación negativa por los efectos que causa en el hombre, por lo que nos hace hacer para ganar dinero. En muchas ocasiones, como seres humanos, hacemos cosas totalmente indebidas, amorales, totalmente alejados de la soberanía de Dios con tal de obtener
ganancias o riquezas. Eso es a lo que se refiere precisamente con riquezas injustas, es decir, con riquezas de maldad, como dice aquí. Es decir, que compartamos a través de nuestras riquezas que el Señor nos da, pocas o muchas como el Señor nos lo haya repartido, hagamos el bien a los demás, principalmente a nuestros hermanos. Y no nos asustemos de esta palabra, hermanos. Esta palabra, riquezas injustas, allí en esta porción de la Escritura, proviene del griego mamón, con doble M. Y este es considerado el dios pagano de las riquezas. Es decir, este es el dios de la idolatría al dinero. Es decir, todo lo que se refiere a idolatrar las cuestiones económicas, cuestiones monetarias, es precisamente, está regido bajo este Dios, al cual se llama de esa manera, pero la perspectiva es la misma. Hagamos el bien, ayudemos a los demás, participemos de esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ayudando a nuestros semejantes. La sagacidad del mundo, del mundo, consiste en llevar sus negocios para traer beneficios económicos para sí mismos. Sin embargo, el creyente debe usar esta misma inteligencia, esta misma astucia, pero para hacer tesoros, ¿dónde, hermanos? En la eternidad, en el cielo, donde el ladrón no mina ni hurta, donde la polilla, el orín, perdón, donde la polilla no lo consume, ¿sí? En la medida de nuestras posibilidades debemos de hacerlo. Recordemos también las palabras que vienen aquí al final, en el mismo versículo, capítulo 16, en el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Las ganancias injustas, es decir, el dinero, nos ayuda a sostener la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros misioneros, a los santos, a hacer las obras que necesitamos hacer. Pero una cosa muy importante que también nos hace llevar el evangelio a lugares a donde no tenemos acceso, tal vez tan sencillo, y nos permite enviar, nos permite pagar, nos permite invertir en la propagación del evangelio. Ahora bien, si los hombres están dispuestos a obtener beneficios para ellos mismos, los hombres impíos, ¿por qué los cristianos no buscamos los beneficios para los hermanos, para aquellos que no conocen a Cristo? ¿Por qué no hacer todo eso para nuestro Dios? El Señor nos lo da de alguna forma para que lo hagamos de esa manera. Por eso es que podemos entender que si el Señor nos da una posición de privilegio, una posición económica que nos permita, no seamos como ese mayordomo infiel, que solo busquemos un beneficio personal y nos olvidemos de lo que verdaderamente importa, que es ayudar a los demás como el Señor le agrada, para que hagamos los tesoros en el cielo. Que Dios los bendiga mucho, amados amigos y hermanos. Muchas gracias por escucharme, y estaremos con ustedes en el transcurso de esta semana con las meditaciones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey en punto de las 9 de la noche. Dios los bendiga.